Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean, a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un tema que, sigue dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a diseccionar, analizar, especular y quizás hasta soñar un poquito con la dinámica entre dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, sus nombres juntos siempre levantan pasiones y controversias, y es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues de esa conexión innegable que existe entre ellos, esa proximidad que el destino, o quizás el universo, parece empeñarse en mantener a pesar de todo. Vamos a explorar cómo a pesar de haber terminado su relación romántica, siguen siendo vecinos, cómo sus caminos se cruzan constantemente en el mundo profesional y social, y cómo todo esto alimenta la llama de la esperanza para muchos de sus fans, que sueñan con una reconciliación. Pero ojo, aquí vamos a mantener la objetividad, vamos a presentar los hechos, las especulaciones, los rumores, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y sin caer en conclusiones precipitadas. Vamos a analizar la situación desde todos los ángulos, considerando tanto la posibilidad de un reencuentro amoroso como la simple realidad de que son dos personas adultas que se respetan y que comparten un círculo social y profesional. Así que si eres fan de Kerem, si eres fan de Hande, si eres fan de ambos juntos, o simplemente te encanta el drama y el chisme del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y quizás, solo quizás, un poquito de esperanza. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen sus comentarios al final, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes de todo esto. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Sus nombres suenan juntos como una melodía familiar, una canción que hemos escuchado una y otra vez, a veces con alegría, a veces con tristeza, pero siempre con la misma intensidad. Su relación, que floreció en el set de Senkalkapm, nos regaló momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre Eda y Serkan era palpable, y esa magia se extendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que por el momento no parece llegar. Sin embargo, hay un detalle que alimenta esa llama de la esperanza: son vecinos. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande, después de su ruptura, siguen viviendo cerca el uno del otro. Y esto, señoras y señores, es un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. ¿Es casualidad? ¿Es el destino? ¿Es una estrategia para mantener viva la atención mediática? Las teorías son infinitas y cada uno tiene la suya. Pero más allá de las teorías conspirativas, la realidad es que ser vecinos implica inevitablemente un cierto grado de contacto. Se cruzan en el supermercado, en el gimnasio, en el café de la esquina. Asisten a los mismos eventos sociales, comparten amigos en común. Y esto, queramos o no, crea una dinámica particular, una tensión latente que mantiene a sus fans en vilo. ¿Cómo es posible mantener la distancia y la indiferencia cuando vives tan cerca de alguien con quien has compartido tanto? ¿Cómo evitar los recuerdos, las conversaciones casuales, las miradas furtivas? La respuesta, por supuesto, no la tenemos nosotros, sino ellos. Pero es innegable que la proximidad física añade un elemento extra de complejidad a su relación. Y no solo la proximidad física, sino también la proximidad profesional. Ambos siguen siendo figuras destacadas del mundo del espectáculo turco, lo que significa que sus caminos se cruzan constantemente en eventos, entrevistas, proyectos. Han sido vistos juntos en festivales de cine, en fiestas privadas, en reuniones con productores. Esto obviamente alimenta aún más los rumores de una posible reconciliación. Cada vez que se les ve juntos, las redes sociales explotan con mensajes de esperanza y alegría. Los fans analizan cada foto, cada vídeo, cada gesto en busca de una señal, de una pista que indique que el amor sigue vivo. Pero también hay que ser realistas. La proximidad profesional no siempre implica una relación personal. Kerem y Hande son profesionales y, como tales, deben mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de sus sentimientos personales. Asistir a los mismos eventos, trabajar en los mismos proyectos, son parte de su trabajo, y no necesariamente indican un deseo de volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales que sugieren que están disfrutando de su soltería. Esto no significa necesariamente que hayan olvidado su relación,
pero sí indica que están abiertos a nuevas experiencias y a nuevas relaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza para una reconciliación entre Kerem y Ande? La respuesta, honestamente, es que no lo sabemos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Lo que sí sabemos es que la dinámica entre ellos es compleja y fascinante. La proximidad física, la proximidad profesional, los recuerdos compartidos, la presión mediática, todo esto crea un cóctel explosivo que mantiene a sus fans en vilo. Y mientras haya esperanza, por pequeña que sea, seguirán soñando con un final feliz para esta historia de amor. Pero más allá del romance, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser respetadas y valoradas por su trabajo. Su relación personal es asunto suyo, y no debemos presionarlos ni juzgarlos por sus decisiones. Debemos permitirles vivir sus vidas como quieran, sin imponerles nuestras expectativas ni nuestros deseos. Si deciden volver a estar juntos, será porque así lo quieren, y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y su carrera profesional. Y mientras tanto nosotros, sus fans, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento sin obsesionarnos con su vida personal. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos de esta compleja situación. Primero hablemos de la presión mediática. Como figuras públicas, Kerem y Ande están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada, cada una de sus fotos es diseccionada. Esto, obviamente, añade una presión extra a su relación, tanto si están juntos como si están separados. Los medios de comunicación están constantemente buscando noticias, rumores, exclusivas, y esto puede generar tensión y estrés en su vida personal. Además, las redes sociales amplifican aún más esta presión. Los fans, los seguidores, los haters, todos tienen una opinión sobre su relación, y no dudan en expresarla a través de comentarios, mensajes, publicaciones. Esto puede ser abrumador y puede dificultar aún más la gestión de su vida personal. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos, emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Debemos evitar alimentar los rumores, difundir información falsa, o acosar a través de las redes sociales. En segundo lugar, hablemos de los recuerdos compartidos. Kerem y Ande pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de Senkal Kam. Compartieron risas, lágrimas, éxitos, fracasos. Crearon una conexión profunda que va más allá de la simple relación romántica. Esos recuerdos, esos momentos compartidos, no se borran de la noche a la mañana. Forman parte de su historia, de su identidad, y siempre estarán ahí, recordándoles lo que fue. Esto no significa necesariamente que quieran volver a estar juntos, pero sí implica que la relación entre ellos es más compleja y profunda de lo que parece. En tercer lugar, hablemos de la posibilidad de que hayan madurado y aprendido de sus errores.